Estamos a las 11 de la mañana con 15 minutos y aquí en estudios estoy con Miguel Ángel Rodríguez Mackey, analista internacional, por un hecho que por cierto también ha generado expectativa y polémica en el mundo. Hay gente que dice, bueno, en general muchísima gente está de acuerdo con esto que se ha denominado el Pacto Mundial sobre Migración, que ha sido promovido este pacto por la Organización de las Naciones Unidas. Más del 80% de países miembros lo han firmado. Pero hay países como Estados Unidos, como no, Donald Trump, que están señalando que evidentemente no van a firmar, que están en contra de esto, que atenta sus políticas económicas, políticas de seguridad y una serie más de cosas. Y en algunos países ha habido manifestaciones de protestas, en algunas partes de Europa, contra esto. Lo que está pasando, por ejemplo, en España con Vox es increíble, ¿no? Este nuevo grupo dicen de extrema derecha, no sé si es de extrema derecha, que son recontra ultra conservadores, que algunos están haciendo paralelos con el movimiento de Le Pen de Francia, que parece una especie de vuelta a un pasado, pero ortodoxo a ultranza, ¿no? Bueno, entre otros han sido los que han protestado con este asunto del Pacto Mundial sobre Migración. Sobre eso nos conversa y nos habla Miguel Ángel Rodríguez. Qué gusto saludarle. Miguel Ángel, ¿cómo está? Buenos días. Manuel, muchas gracias por la invitación. ¿De qué estamos hablando cuando estamos señalando esto del Pacto Mundial sobre Migración y un importante grupo de países que han aceptado y lo han firmado? Bueno, a ver, lo más importante ahora, Manuel, es decir algunas cosas para clarificar, porque como muy bien dices, las protestas, por ejemplo, en Bélgica en las últimas horas, están fundadas, a mi juicio, en el desconocimiento. Y te voy a explicar por qué. Mira, se ha dicho y mucho, y está en el instrumento, que de ninguna manera este pacto de las Naciones Unidas, migratorio, seguro, ordenado, es vinculante. O sea, eso es cierto. ¿Qué significa que no es vinculante? Significa que no es obligatorio. Es un acto de consenso, de buenas intenciones, de una gravitación de las políticas de los estados para respetar la calidad migratoria como un derecho humano. Entonces, mira, si no es vinculante y no es en consecuencia obligatorio, ¿cómo pues puedes decir que afecta a la soberanía de un estado? Ningún estado que asume un instrumento no vinculante puede sentirse obligado a su cumplimiento. Es una contradicción total. Claro. Entonces, esto es muy importante, porque justo la soberanía y la capacidad que tienes sobre decidir en tus asuntos como país, como nación y como república, ¿no? O no decidir. Claro. Entonces, ahí esto es lo primero, esto es angular. En segundo término, fíjate, es una declaración de principios, hay 23 compromisos, donde se relieva pues la calidad. El migrante siempre es débil, siempre es vulnerable. Y los migrantes que pasan de un lado a otro de la frontera por diversas circunstancias, por guerras como en el caso de Siria, por la violencia extrema como pasa en Centroamérica, por estado de necesidad, por querer mejorar la calidad de vida, lo hacen. Y al ingresar en los estados, los países siempre conservan su calidad de política migratoria. Mira, este instrumento que se acaba de firmar fue trabajado desde el mes de julio. A la fecha, el caso peruano. Nosotros hemos venido adoptando políticas migratorias de corrección, por ejemplo, en el tema venezolano. Y no es incompatible que hayamos firmado el pacto en Marrakech, en Marruecos, Manuel, con la política migratoria peruana. Mira, para que te des cuenta cómo una cosa es la declaración unívoca, mayoritaria, pero ahora son casi 160 países de este instrumento internacional para ventilar asuntos como, por ejemplo, Manuel, trata de personas. Eso pasa a cada momento. Produce una vulneración y los estados no pueden estar indiferentes. Es probablemente una de las peores formas de esclavitud que no se han resuelto en el mundo en los últimos años, ¿no? Claro, ¿no? Hay circuitos de tratas de personas en el Perú y en el mundo, por supuesto. Lo que pasa en el mundo no se compara con el Perú. Los niveles de esclavitud, de explotación sexual, física, psicológica a la mujer, es realmente increíble, ¿no? Ahora que relevas la persona humana, la declaración chilena de la no firma dice que no es la migración un derecho humano, por el amor de Dios. ¿Qué cosa es lo que vemos que migran? ¿Ganados? ¿Cosas? Son seres humanos, son personas. La migración y el fenómeno como tal es por antonomasia un derecho humano. Pero hay que regularlo, por eso existe la política migratoria del Estado. Entonces, que no se diga
que ahora los estados están sometidos a 23 compromisos que deben de acatar de manera inexorable, cuando es el Estado, como bien has dicho al comienzo, el que decide las reglas. Por ejemplo, el pacto no es incompatible con las deportaciones. Porque los estados pueden deportar a quienes consideran que tienen una circunstancia no solamente irregular, sino, por ejemplo, contraviene a reglas internas, la paz y la tranquilidad, los delincuentes. Sigue siendo marco de soberanía extraordinaria. Así es, y eso está claramente establecido en el pacto. De manera que yo creo, fíjate, hay un enorme desconocimiento, y las redes mandan pues cosas y todo el mundo empieza a leer la opinión de alguien que es absolutamente tergiversada, desnaturalizada, y no comprende la verdadera dimensión. Si habla de Estados Unidos ¿qué firma, Manuel? Como he dicho en mi columna, no firma casi nada, no firma ningún instrumento internacional. Sí. Acaba de salir el año pasado, como sabes, del Acuerdo de París sobre el medio ambiente, cambio climático. No creen en el cambio climático. No creen en nada. De manera que estamos aquí frente a un instrumento innovador de carácter planetario, justiciero, sensible, solidario con la gente, y no le quita a los estados lo más importante, que cada uno tenga su calidad soberana para decidir. Sin embargo, el discurso detrás de la no firma sí alienta mayor xenofobia, ¿no? Sí alienta mayor postura radical contra la migración. En Europa eso se siente enormemente. Hoy en el Perú también, a partir de lo que está pasando con Venezuela, por supuesto, antes de ese proceso migratorio masivo de Venezuela, probablemente el tema migratorio para el Perú y para gran parte del continente, quizás salvo excepcionalmente Chile y en algún momento Argentina, no era un tema nuestro. Tema de migración, tema norteamericano, tema europeo principalmente, por supuesto, porque son los polos de atracción mundial. Pero a nosotros nos empezó a llegar este tema y por supuesto empieza a ser más sensible en el debate. Y cuando uno lee las declaraciones o lee lo señalado por gente de Estados Unidos, de Chile, de otros países que dicen no, siente como que se exacerba eso de antimigración, antigente y xenofobia muy fuerte, ¿no? Sí, no, mira, es innegable que la xenofobia está allí. La migración impacta, hay que decirlo, más allá de que los informes de la ONU dicen todos que la migración como fenómeno al final produce un impacto positivo. Es decir, la gente que llega a un lugar aporta, más allá de las singularidades o cuestiones excepcionales que suele haber con delincuentes, bandas que ingresan, etcétera. Eso también es cierto, pero la regla, Manuel, en un mundo de la globalización, donde todos se mueven por diversas circunstancias, lo que tenemos que hacer es entender y asumir que el migrante es vulnerable. Y para justamente evitar esa vulnerabilidad y los atropellos, como colocar un muro o mandar ejércitos a la frontera de Estados Unidos con México, por ejemplo. O desaparecer una niña, que es lo que está ahora mismo. La niña que acaba de fallecer, hazme favor. Y todas esas cuestiones deben pues merecer una actitud internacional, no se puede ser indiferente. Y en el caso peruano, lo acabo de decir en mi columna de ayer, mira, 3 millones de peruanos en el exterior que salieron por diversas circunstancias. ¿Quién habla? Una familia de migrantes, 8 hermanos, 5 están afuera, justamente por lo que le pasó al Perú en los 80. Sí, pues. ¿Cómo no voy a asumir y entender que este instrumento es un acabado que busca concientizar la dinámica de los estados, porque tiene carácter intergubernamental, pero que no es un tratado, Manuel? Sí, claro, no, claro. Pero finalmente está el tema de la elección y la decisión. Así es, y corresponde a cada país adoptarlo. Correcto. Ahora, esto se sigue inscribiendo en un marco de un proceso que justo cuestiona en la práctica, aunque en el discurso no eso que acabas de señalar, Miguel Ángel, que es este tema de la globalización, porque es sorprendente. Esta globalización que uno diría ha generado tanto beneficio a Europa,
empieza un proceso de retroceso con gente como la del Vox en España, que está cada vez más fuerte y que aspiran incluso a que se haga lo mismo que se ha hecho en otros países, ese asunto de salirse de la Comunidad Económica Europea o de la Unión Europea. Y en otros países igual, o sea, la Unión Europea, estos bloques grandes al amparo, por supuesto, de liberar fronteras y de hacer un mercado más universal en el marco de la globalización, empiezan un proceso de retrocesos, igual que esto. Sí. No, tú en tu país, y que las fronteras al contrario, antes, hace poco, y se sigue algunos todavía, hablando de un proceso en el que las fronteras vayan desapareciendo. Pero hay un retroceso impresionante. No, hay que marcar frontera. Hay que decir que no entren estos. Y por ejemplo, el otro día leí una declaración de la gente del BOS que era, pero dolorosamente discriminatorio. Primero, que partía en dos. Decía, sí, está bien la migración de los hispanos. Punto. Pero ahí venía lo siguiente. Porque nos sirven, y por supuesto, casi como diría Maduro, casi nos sirven para lavar platos. Pero no vamos a aceptar la migración musulmana porque hay un proceso de transformación cultural, atentan contra los valores históricos de cristianismo, de catolicismo, en fin. Por eso insisto, es un asunto de un retroceso al nacionalismo, a los guetos ideológicos y de creencias que es absolutamente contrario a la globalización, ¿no? Mira, lo que tú estás diciendo, Manuel, es exacto. En la teoría de las relaciones internacionales, que es la ciencia que estudia esto que estamos viendo, se llama ciclicidad de fenómenos. Es decir, frente a una globalización que hizo disperso el clima de la sociedad sin fronteras, acuérdate, desde el Tratado de Maastricht de 1993, los europeos se jactaban y decían, ya nada de fronteras. Así es. Bastó ver lo que pasó en Siria para que cada uno empezara a cerrar sus fronteras y estableciera las cuotas o las reglas internas. Lo que te quiero decir es que versus una situación como la vorágine que ha producido todo el proceso de la globalización en los últimos 30 años, surgen estas visiones conservadoras, nacionalistas, que tienen cierto nivel de lógica, porque los estados son pétreos, pues, que cada estado quiere conservar y cuidar qué es lo que más le interesa. Frente a ello, tiene que haber pues un equilibrio. ¿En qué sentido? Crear ese clima para que no se produzca lo que tú estás diciendo. Es decir, solamente ingresan en mi país determinados tipos de migrantes. Eso se llama discriminación. Total. Y esas son las cosas que tienen que evitarse. Hacia eso es lo que apunta el espíritu de un instrumento no vinculante. Eso es bueno insistir, para que la gente además asuma bien. El Pacto Mundial sobre Migración, firmado por el Perú y otros países del continente, perdón, del mundo entero, no significa una mayor radicalización, mayor avance, es decir, que abramos más la frontera, que entren muchísimo más venezolanos o que fuera, porque está en el marco de la decisión del Estado soberano. Lo dice el instrumento, además dice consagra. No tiene por qué variar ni más ni menos nuestra política, pero además nuestra opción migratoria. Dice que, el instrumento dice que, Manuel, los estados conservan sus políticas migratorias y no son incompatibles con esta declaración de principios, con este acuerdo global que busca más bien el equilibrio. ¿Frente a qué? A esos tipos de abusos que hemos comentado, como el tema de la trata de personas. Correcto. Miguel Ángel, antes de terminar, permíteme cambiar de tema, por favor, tengo minuto y medio. He leído tu columna de hoy. Bueno, siempre la leo, dicho sea de paso. Gracias. En el asunto este del recuerdo de este aniversario tan terrible que hemos tenido con la toma de la embajada japonesa y que ha puesto, por supuesto, el Perú en los ojos del mundo, ¿no? Es necesario que hagamos, digamos, un alto y que ese hecho no pase desapercibido. Me parece que se conmemora el día de mañana, ¿no? O sea, es un recuerdo. La fecha es mañana. Hoy 17 cumplimos que 22 años. 22 años. 22 años, ¿no? Del asalto. Sí, claro. Del asalto. Después nos tiramos como que terminó en marzo, me puedo en abril del siguiente año, ¿no? Sí, el 22 de abril, claro. 126 días después. Es increíble, ¿no? Y fue un asalto que, como muy bien dices, puso en jaque al país y el mundo entero nos miró. Sí, claro. Y fue solucionado por nuestros militares. Pero lo más importante es que ya hemos dicho sobre los militares que hay que retirar el valor que ellos hicieron en ese momento, pero que nos sirva a los peruanos, Manuel, para que ahora dediquemos política pública para entender qué significa el terrorismo y que no hayan autoridades, que no hayan magistrados, que no hayan académicos que confundan. Están, tú has visto, hablando, confundiendo el terrorismo con guerrillas, cómo crece y aumentan los seguidores del Movadef. El Ministerio de Educación debería trabajar una cartilla, Manuel, para que en la currícula se sepa el ABC de lo que fue Sendero Luminoso, el MRTA, de lo que hicieron,
para que nuestros infantes, nuestros niños y adolescentes, claro. no estoy hablando de adultos ya, los infantes, los niños, los adolescentes conozcan el ABC de lo que significaron estos grupos terroristas que quisieron realmente destruir al Estado peruano. Gracias, Miguel Ángel. Gracias. Muchas gracias. Muy amable. Es verdad, no nos olvidemos. Hoy la columna de opinión, dicho sea de paso, de Miguel Ángel Rodríguez Mackey en el Diario del Correo está realmente buenísima recordando este lamentable episodio. Vamos a comunicarnos o tenemos enganche con...